Hay historias que no encontrarás en los libros, verdades ocultas tras capas de silencio y olvido, casos que desafiaron la justicia, retaron a la ciencia o simplemente nunca debieron ser contados. Gracias por acompañarnos en este viaje por los rincones más oscuros de la vida real. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Soy Manuel Fernández y esto es Expediente Sombra, historias reales desde el lado oscuro de la verdad. En Costa Rica hay personas que despertaron cubiertas de sangre sin una sola herida. Lugares que parecen normales hasta que deja de haber gente. Calles que durante el día están llenas de vida y que en la noche parecen pertenecer a otra cosa. No es solo la oscuridad. Es esa sensación difícil de explicar de que el espacio cambia, de que algo se mueve, aunque no lo veas. San José, Costa Rica, centro de la ciudad. Miles de personas pasan todos los días por el mismo lugar sin notar nada extraño, pero algunos, los que estuvieron ahí en el momento equivocado, coinciden en algo inquietante. El parque no siempre es un parque, a veces es un punto de encuentro, y lo que aparece ahí no busca correr, no busca atacar, busca que tú te acerques, y cuando eso pasa, no recuerdas cómo empezó, solo sabes cómo termina, con silencio, con vacío y con sangre que no debería estar ahí. Imagina que caminas por el centro de San José. De día, el sol pega fuerte, la gente va y viene sin mirarse. Tomas un café en una soda cualquiera. Todo es normal, nada te advierte, pero hay un lugar, un punto en el mapa que no aparece en las guías turísticas. No porque sea secreto, sino porque quienes lo conocen de verdad prefieren no hablar. Ese lugar es el Parque Morazán. Durante el día es solo un parque más. Bancos, árboles, palomas, gente comiendo helado, nada fuera de lugar. Pero cuando cae la noche, algo cambia. No es inmediato, no hay una señal, no suena una alarma. Es más bien como si el lugar comenzara a respirar distinto. Primero, el ruido de la ciudad se apaga, no de golpe, poco a poco, como si alguien estuviera bajando el volumen del mundo. Luego, el viento cambia, se vuelve más frío, pero no es el viento normal de la noche. Es una corriente rara, que no viene de ninguna dirección en particular. Solo está ahí, metiéndose en los huesos. Y después llega el silencio. Pero no es el silencio de una calle vacía. Es un silencio que pesa, que se siente en la piel. El silencio que no debería existir en una ciudad. Porque en San José siempre hay algo. Un carro, una puerta, un perro, un eco lejano. Pero en ese momento no hay nada. Las personas que lo han vivido dicen que el parque se siente aislado, como si una burbuja invisible lo separara del resto del mundo, como si durante unos minutos estuvieras en otro lugar. Y es justo en ese punto cuando todo comienza. Los testimonios no empiezan con gritos, no empiezan con miedo, empiezan con curiosidad. Una figura a la distancia, un hombre que no parece encajar, alto, delgado, vestido de forma extraña, como si hubiera salido de otra época. Algunos dicen que usa traje oscuro de esos que ya nadie usa. Otros aseguran que viste de negro de pies a cabeza. Pero todos coinciden en lo mismo. No se mueve como una persona normal. No camina, no corre, no se esconde. Solo está ahí, observando. Y luego se acerca. Pero no escuchas sus pasos. No sabes cómo llegó tan cerca. Solo notas que de repente está
frente a ti. Entonces ocurre lo que ninguno puede explicar del todo. La mirada no es agresiva, no es amenazante, es profunda, como si pudiera ver dentro de tu cabeza, como si estuviera revisando algo que no deberías tener. Las víctimas describen el momento exacto en que todo cambió. Un segundo están conscientes y al siguiente algo se desconecta. No hay dolor, no hay pánico, solo una calma rara. Una calma que no debería estar ahí. Como si alguien hubiera apagado el interruptor del miedo y encendido algo más. Y lo más inquietante es que esto ya había pasado antes, pero no en un parque. En los años 50 en Estados Unidos, unos médicos experimentaron con mujeres embarazadas. Les dieron morfina y escopolamina, dos drogas fuertes. Las mujeres estaban conscientes, podían moverse y hablar, pero muchas reportaron no recordar casi nada después. Ni el dolor, ni el parto, ni lo que dijeron. Era como si su cerebro hubiera grabado todo en un lugar al que no podían acceder. Ese mismo estado es el que describe la gente que se encuentra con el hombre del parque. Lo mismo pasaba en la Unión Soviética, donde usaban hipnosis para que las mujeres dieran a luz sin anestesia. Estaban conscientes, sí, pero muchas sentían que no podían decidir. Alguien más llevaba el control. Los hipnotizadores de hoy dicen que la hipnosis no es dormirse. Es un estado de concentración donde una persona puede guiar a otra. Pero lo que ocurre ahí, nadie lo pidió. Nadie dio permiso. Y sin embargo, pasa. Después de la mirada, viene la caminata. Las víctimas empiezan a moverse, a seguirlo, no porque quieran, sino porque no pueden evitarlo. El entorno se vuelve borroso. Los sonidos de la ciudad desaparecen del todo. Solo queda su voz. Algunos aseguran que apenas hablaba. Otros aseguran que ni siquiera recuerdan haber escuchado palabras. Pero todos sienten lo mismo. Tenían que seguirlo. Como si la voluntad ya no fuera suya. Como si el cuerpo decidiera solo y la mente solo mirara desde afuera, atrapada en una burbuja de cristal, viendo cómo sus pies se mueven sin permiso. Lo extraño es que Costa Rica ya conocía historias parecidas mucho antes de este parque. Cuando Michael Crichton, el escritor de Jurassic Park, investigó el folclore del país, encontró algo que le llamó la atención. Las jupias. Eran espíritus de la noche que salían en los caminos solitarios. Se decía que no tenían rostro, que eran vampiros y que secuestraban niños. El nombre viene de los taínos, un pueblo indígena del Caribe. Para ellos, la jupia era el espíritu de un muerto que vagaba por la noche. No era el vampiro del cine, era algo más antiguo, algo sin cara, algo que solo podías sentir pero no ver del todo. También hay documentos antiguos que mencionan a los vampiros Haidam en Costa Rica. La información que ha llegado hasta hoy es poca, como si alguien hubiera querido borrarlos. Y luego están los murciélagos vampiros de verdad. En Costa Rica existe el Desmodus rotundus, un animal real que se alimenta de sangre. No ataca a humanos normalmente, pero demuestra algo importante. La naturaleza ya creó su propia versión del vampiro. Pero lo que pasa en ese parque es diferente. No ataca el cuerpo, ataca a la mente. El siguiente recuerdo siempre es el mismo. Despertar, confusión, desorientación y luego la sangre. En las manos, en la ropa, en el cuerpo. Pero cuando se revisan, no hay heridas, ninguna. Ese es el punto donde el miedo aparece. Porque ya no es una sensación, es evidencia. Algo pasó, pero la mente no puede reconstruirlo. Es como si alguien hubiera borrado una parte del disco duro. Sabes que había algo ahí, pero no sabes qué. Y mientras más intentas recordar, más duele la cabeza. Los especialistas llaman a esto amnesia posthipnótica. Es un estado donde las personas olvidan lo que le pasó mientras estaban bajo su gestión.
Pero en la hipnosis normal, alguien te ayuda a recordar o tú mismo puedes recuperar fragmentos. En el parque no hay nadie, solo silencio, solo vacío, solo sangre. Detente un segundo. ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Qué sería lo primero que harías al despertar así? Te leo en los comentarios. Ahora déjame contarte el caso que lo cambió todo. A inicio de los años 90, una enfermera salía de su turno de madrugada. Estaba cansada, caminaba en automático. Decidió cruzar el parque para cortar camino. Todo parecía normal al principio, pero entonces lo sintió. El cambio, el frío, el silencio y algo más. Como si el aire pesara más de lo normal, como si el parque estuviera conteniendo la respiración. Levantó la mirada y lo vio. Estaba sobre el kiosco, no subiendo, no bajando, solo de pie, allá arriba, en una estructura que tiene escaleras, pero que no había usado. Porque él no había subido, simplemente apareció. Y entonces ocurrió algo imposible. Se dejó caer, pero no como alguien que salta. No hubo impacto, no hubo esfuerzo. Fue como si descendiera, como si no estuviera sujeto a las mismas reglas que todos nosotros. Se acercó lentamente, sin prisa, sin tensión, y empezó a hablarle, con una voz tranquila, controlada, como si todo estuviera bajo su dominio. Ella respondió, no porque quisiera, sino porque no podía hacer otra cosa. Así es la hipnosis profunda. El hipnotizador no te obliga, te guía, te sugiere, y tu mente por sí sola acepta. Las personas que han pasado por esto dicen que no pierden la conciencia, pero muchos sienten que alguien más toma el control. Una mujer hipnotizada en televisión dijo después, estuve consciente todo el tiempo y me hiciste viajar. Eso mismo sintió la enfermera, consciente pero sin poder hacer nada distinto a lo que él quería. Caminaron juntos, hablaron, o al menos eso cree ella, porque cuando intentó recordar, todo estaba fragmentado, como un sueño mal armado, como si alguien hubiera borrado partes específicas de su memoria. Y luego, el vacío. Los especialistas llaman a esto lagunas mentales. Son espacios de tiempo que desaparecen. Sabes que pasó algo, pero no sabes qué. En algunos casos de hipnosis profunda, la persona puede hacer cosas complejas. Caminar, hablar, incluso reaccionar a estímulos. Y después, no recordar nada. Una mujer describió un abismo negro cuando intentaba recordar su propio nombre. No es que se durmiera, es que algo bloqueaba el acceso. Cuando la enfermera volvió en sí, estaba sola. El parque ya no se sentía igual. El sonido había regresado. El mundo parecía normal. Hasta que lo notó. Sangre en su uniforme, en sus manos. Pero su cuerpo intacto. No había mordidas, no había cortes, no había moretones. Solo sangre. ¿De quién era? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué había pasado en esas horas perdidas? Nunca lo supo. Y si piensas que este fue un caso aislado, no lo fue. Después de ese caso, empezaron a surgir más relatos. Personas distintas, en momentos distintos, con los mismos detalles. Pero hubo algo más. Los animales del parque reaccionaban. Durante la madrugada, los perros callejeros que normalmente duermen cerca de las bancas desaparecían. Los gatos se escondían. Las palomas volaban todos al mismo tiempo sin razón alguna. Los animales saben cosas que nosotros no. Tienen sentidos más finos. Escuchan frecuencias que nosotros no escuchamos. Huelen cosas que nosotros no olemos. Y ellos sí notaban algo que andaba mal. Las historias no se detuvieron. Aparecían, desaparecían y volvían. Siempre con los mismos elementos. El frío, el silencio, la figura, la mirada, la pérdida de control y la sangre. Y aquí es donde la historia se divide, porque dependiendo de a quién le preguntes,
esto cambia por completo. Hablemos ahora de las teorías. La palabra vampiro puede sonar exagerada, pero analicemos el patrón: aparición nocturna, control mental, ausencia de heridas, presencia de sangre. No es el vampiro de las películas, no tiene colmillos ni capa. Es algo más adaptado, más inteligente, más discreto. Si existe, ha aprendido a moverse en el mundo moderno. Sabe que hay cámaras, que hay policía, que hay testigos. Por eso, no deja rastro. Por eso, no deja heridas. Por eso, usa la mente y no la fuerza. Algunos creen que podría ser un humano, alguien con conocimientos avanzados de hipnosis y sugestión, alguien que quizás aprendió técnicas de control mental. Recordemos que en el siglo XX la CIA tuvo un programa secreto llamado MK Ultra. Experimentaban con LSD y otras drogas para controlar la mente de las personas. Se ha documentado que realizaron pruebas, muchas sin consentimiento claro, con ciudadanos normales que no sabían que eran conejillos de indias. ¿Podría alguien estar haciendo algo parecido en el centro de San José? Es posible, pero hay fallas en esa teoría. No explica del todo la ausencia de daño físico. Si usara drogas, quizás quedarían restos en el cuerpo. Si fuera un humano normal, tal vez alguien ya lo habría identificado. No hay registros claros, no hay evidencia verificable. Y eso es parte del misterio. Otros creen algo más inquietante, que no es una persona, que es una entidad. Algo que adopta forma humana, algo que necesita interactuar con nosotros para alimentarse. Pero no de sangre, de energía, de control, de conciencia. En muchas tradiciones, desde los taínos con sus jupias hasta el folclore europeo, existe la idea de espíritus que se alimentan de los vivos. No siempre de sangre, a veces de tiempo, a veces de memoria, a veces de la propia voluntad. ¿Y si eso es lo que pasa en este parque? ¿Y si el vampiro no quiere tu sangre, sino tus recuerdos? Porque cuando despiertas, no solo falta la sangre, falta el tiempo, falta la conciencia de lo que hiciste, falta la certeza de quién eras antes de entrar. Las víctimas salen diferentes, no pueden explicarlo, pero lo sienten, como si algo dentro de ellas ya no estuviera. Aunque no se habla mucho, los relatos no han desaparecido. Personas que sienten el cambio en el ambiente, en la presencia, la sensación de ser observados. Y en algunos casos, lagunas mentales, pequeños vacíos de tiempo. Cruzan el parque de noche, llegan a su casa y cuando revisan el reloj, pasaron 2 horas más de lo que debería. Pero no recuerdan nada de ese tiempo extra. Eso es lo más aterrador. No es un ataque violento, no hay gritos, no hay lucha. Es algo que se lleva pedazos de tu vida sin que te des cuenta. Y si vuelve a pasar, ni siquiera lo sabrías. La ciencia tiene explicaciones, pero ninguna completa. La hipnosis puede inducir amnesia, está documentado. Las fugas disociativas existen. Episodios donde una persona olvida su identidad o periodos enteros de tiempo. Puede durar horas y cuando terminan, la persona no sabe qué pasó. Eso podría explicar las lagunas, podría explicar la sangre sin heridas, pero no explica del todo la figura, no explica la mirada, no explica por qué tantas personas sin conocerse describen algo tan parecido. Y tal vez la pregunta no es quién es, sino cuántas veces ya ha pasado. El verdadero miedo no es lo que ves, es lo que no recuerdas. Es no saber qué hiciste, a dónde fuiste o con quién estuviste. Es despertar y encontrar pruebas de algo que tu mente decidió borrar. Pero hay algo peor, que tal vez esto no solo te pasó una vez, y que mientras escuchabas esta historia, una parte de ti ya lo recordaba. Si este contenido te llegó, compártelo con alguien más. Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando estas historias. Esto fue Expediente Sombra.
Mi nombre es Manuel Fernández. Nos escuchamos en el próximo episodio desde otra sombra. Muchas gracias.